¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tengo el gusto de comunicarles que TINTAX va a empezar a organizar una serie de congresos entre presenciales y virtuales en la medida de lo posible que nos podamos reunir. Ya les haremos llegar la invitación. Y de mientras también los vamos a ir haciendo a la par de forma virtual como el día de hoy. Estos congresos serán de forma bimestral para tener una convención anual a final de año. Esperamos también sea en la medida de lo posible presencial. Pues bueno, pues muy buenos días. Hoy vamos a platicar de las implicaciones y sobre todo de la importancia de administrar el expediente electrónico de comercio exterior y sobre todo para este año 2022, qué es lo que se viene, pues ahora con todos los cambios que ha tenido la administración y sobre todo en esquemas de revisión. Israel, pasamos por favor. El día de hoy nos va a acompañar Israel Islas. Israel Islas, muchos de ustedes ya lo conocen, él es gerente de comercio exterior y de automatización de procesos en TINTAX. Él, pues bueno, ya tiene muchos años de experiencia profesional y bueno, obviamente él apoya a nuestros clientes y amigos en consultoría y asesoría en materia de comercio exterior y aduanera, procesos operativos, operaciones logísticas y sobre todo en temas de proyectos de programas IMEX, anexo 24, anexo 31 relacionado con la certificación en materia de IBEX, regulaciones y restricciones no arancelarias, y bueno, mucho de esto apoyado de la tecnología para automatizar los procesos. Además, Israel, por favor, nos tenemos el gusto de que el día de hoy nos acompañe Olga Ramírez. Olga Ramírez actualmente se desempeña como Trade Compliance y Customs Manager en la industria. Actualmente está en Philips Medsize, si se dice así. Ella es licenciada en Comercio Internacional, es certificada en implementador líder ISO 28000, certificada en ISO 31000, Risk Management Manager, y tiene un diplomado en Pedagogía Interactiva. Cuenta ya con 11 años de experiencia en la práctica de comercio exterior, en firmas internacionales como asesora fiscal aduanera para diversas industrias y obviamente ha asesorado continuamente en temas de logística, gestión aduanera y comercio exterior. Actualmente participa mensualmente en el Comité de Comercio Exterior en el Consejo Nacional de Industria Maquiladora, Manufacturada de Exportación, así como también en la negociación de reglas de origen del TPP para la industria química. Y su servidor, que ya ustedes me conocen porque ya soy, ¿cómo diría mi abuelita? No sé qué de todos los, ajonjolí de todos los moles. Marco Antonio Reyes, actualmente director general de TINTAX. Trabajé durante casi 20 años en PwC, fui socio de PwC Comercio Exterior. Posteriormente trabajé en Anders en México, encargado de 14 países de la práctica de comercio exterior. Y como las canas no me dejan mentir, pues ya tengo un poquito más de 25 años de experiencia en estas actividades. Muy bien, Israel, pues empezamos, por favor. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer evento de los congresos que está organizando TINTAX. Espero y deseo que todos se encuentren bien en estos tiempos que están siendo complicados en cuestiones de salud, que estén bien ustedes y sus familias. Como bien comentaba Marco, el día de hoy vamos a platicar un poquito de las implicaciones y sobre todo de la administración del expediente exterior. Del expediente electrónico de comercio exterior. En este sentido, nos gustaría empezar contextualizando un poco dónde nos encontramos el día de hoy, las empresas, la autoridad y cómo tenemos que tener en cuenta este contexto para poder tomar mejores decisiones y contar con un mejor expediente. Primero, somos conscientes todos de que al día de hoy las reformas fiscales y aduaneras de nuestro país están dándole a la autoridad un rol mayormente recaudador. Entonces, por lo mismo, la autoridad está generando acciones que buscan fiscalizar más todas nuestras operaciones. Ahora bien, también la autoridad está tomando este rol, pero está generando acciones e instrumentos que busquen una fiscalización más eficaz. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la autoridad está fiscalizando más con mejores instrumentos, pero también nosotros tenemos que buscar, por una parte, estar preparados para todas estas posibles actos de fiscalización, pero también tener las herramientas para poder responder de una manera más efectiva. A ejemplo de esto, pues yo creo que todos este mes hemos tenido
el data stage cruzado, ¿no? Que no nos ha llegado. Entonces, por ejemplo, muchos clientes, muchos amigos se nos han acercado y dicen, ¿qué pasa que no llega el data stage? Pero nosotros les preguntamos, ¿tienes algún plan B cuando suceden estas cosas? Y la mayoría de las empresas nos dicen, no, pues no cuento con nada porque yo todo lo soporto en el data stage. Entonces ahí nos damos cuenta que las empresas muchas veces no están preparados para este tipo de contingencias que se pueden dar, y entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que necesitamos implementar nuevas maneras de fortalecer nuestro compliance para poder estar en todo momento listos y dar respuesta. Entonces podemos decir que nos encontramos en un contexto en donde hay más fiscalización y por lo tanto las empresas tenemos que buscar tener un mayor compliance. En años pasados nos encontramos con esta noticia que decía que el SAT exprime hasta las piedras con auditorías y recauda como nunca. Lo que más nos llamaba la atención de esta noticia era lo siguiente. Primero, que decía que el SAT está aplicando muchas auditorías, pero no más que antes. Entonces, nos dice que el SAT se ha vuelto más efectivo en sus auditorías, en sus cartas de invitación, en todo lo que está realizando, está siendo más efectivo. Y nos daba un dato que realmente llama la atención y dice que el 97.3% de las auditorías realizadas terminan en algún tipo de observación. Dicho de otro modo, cualquier observación que nos haga la autoridad se va a reflejar en un acto recaudatorio o fiscalizador. Para darnos cuenta de cuánto recauda o cómo está siendo tan efectiva la autoridad, podemos ver estos números del informe tributario y de gestión del 2021. Estos datos son de los últimos 3 trimestres que reporta la autoridad y nos dice que por cada peso invertido en el 2021 en el primer trimestre, ellos recuperaron 126.50 pesos. Después, por cada peso invertido en el segundo trimestre, estaban recaudando 131.80 pesos. Y en el último trimestre que reportan, nos dice que por cada peso invertido recuperaron 141.50 pesos. Entonces, esto nos habla de la efectividad que está teniendo el SAT y de cómo está encontrando incumplimientos por parte de las empresas que les está generando una mayor recaudación. Ahora bien, en todo esto que estamos platicando es importante situarnos nosotros como empresa y decir, bueno, ya vemos que la autoridad está con un rol mayormente recaudador, que está siendo muy efectivo en las auditorías, en las visitas que está haciendo. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que darnos cuenta de la situación actual que ya hemos platicado y tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que tener la gente adecuada en el momento correcto para poder responder a todas estas necesidades de nuestras empresas. Y no solo en el área de comercio exterior, tenemos que implicar a todas las áreas, desde el área comercial, el área contable, producción, etcétera. Toda la empresa tiene que estar consciente y tenemos que tener los equipos de personas correctos para poder responder en todo momento a lo que va surgiendo. Entonces, tenemos que tener con todo nuestro equipo preparación y orientación constante. Es decir, tenemos que estar preparando a nuestros equipos, tenemos que estar dando el empoderamiento, tenemos que estar perfeccionando el desempeño y la efectividad de todos ellos, buscar instrumentos de planes de acción, tanto tácticos, también correctivos, porque sabemos que la autoridad no nos va a preguntar muchas veces de lo que estamos haciendo el día de hoy, sino nos va a preguntar por todo lo que hemos hecho años atrás. Entonces, también buscar planes de acciones correctivas. También tener aspectos asertivos en el cumplimiento y control de riesgo, y algo que muchas veces no pensamos, la sucesión, tener sucesión del management. Saber que pues algún día estamos hoy trabajando, posteriormente no sabemos qué va a pasar, entonces también tener planes de sucesión. Y para esto también tenemos que buscar, así como la autoridad está siendo más efectiva, nosotros también tenemos que buscar eficiencia en nuestras acciones. Y una de estas áreas de oportunidad que hemos encontrado y que estamos viendo en nuestros clientes y las empresas con las que trabajamos es que la implementación del uso de herramientas tecnológicas está siendo vital para poder dar respuesta a todas estas, a todos estos riesgos y a todos estos retos que estamos enfrentando. Entonces, el uso de tecnología es vital. ¿Por qué? Porque nos ayuda al perfeccionamiento del enfoque y al análisis para mejor toma de decisiones. También nos da seguridad en la información, elimina el error humano
y también ahorra mucho tiempo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hoy en día tenemos que implementar tecnología para poder ir respondiendo a todas las necesidades y urgencias que van saliendo día con día. Isra, si me Sí, permites, digo, ya, regresas una lámina anterior, ya por ahí mataste a alguien, pero en la sucesión del management es una realidad, y lo hemos visto, muchas empresas, desafortunadamente por temas de pandemia, han tenido que prescindir de gente, y bueno, pues obviamente equipos que antes eran quizá de 8, de 10, pues ahora son de 4. Y son 4 personas que al final de cuentas pues tienen que hacer lo que hacían antes 6 o 7 u 8 personas. Entonces una forma de poder seguir cumpliendo con todas estas lineamientos y obligaciones que marcan las disposiciones fiscales, pues viene siendo el uso de tecnologías, ¿no? También hubo un efecto de la pandemia muy interesante en donde la gente que podía se iba jubilando de forma anticipada por los mismos temas de la pandemia. Entonces, sí hemos visto un poco de cambios en las estructuras de las empresas y es aquí en donde la tecnología nos va a apoyar mucho. Y dos, sobre todo lo que decía Israel de contar con el talento adecuado. Eso nos tiene que ser muy puntualizado en que aduanas, comercio exterior no es meramente un trámite. Desafortunadamente muchas áreas de las empresas, llámale compras, llámale quizá, no sé, áreas que no son aduanas y comercio exterior, siguen viendo esta área como un trámite, cuando realmente es un área fiscal aduanera que tiene implicaciones que te pueden llegar a detener el flujo de operación de la empresa, ¿no? Simplemente si te suspenden, que lo vamos a platicar más adelante, el padrón de importadores, te cancelan tu IMEX, pues realmente tu negocio se detiene. Y pues bueno, pues que se detenga el negocio, pues ya truena, ya no nada más es una multa económica, ¿no? Entonces, sí la gente que esté manejando todo este tipo de administración de documentos que ahorita vamos a platicar, que son y forman parte de la contabilidad y que tienen valor legal y probatorio, pues deben de estar relacionados con implicaciones fiscales y aduaneras en la materia, ¿no? Continuamos, por favor. bien. Es importante Ah, dentro, sí, no, aquí me la aviento yo, Isra, de la evolución de las mejor. auditorías. A mí me tocó en los 90s, me tocó en los 90s pues empezar a trabajar y hemos visto una evolución de cómo las auditorías por parte de la autoridad han cambiado. En los 80s, pues meramente, digo, igual les platicarán o no sé si a algunos de ustedes les tocó por ahí que llegaba Hacienda y se quedaba 4 o 6 meses revisando cajas y cajas y cajas y cajas y me acuerdo mucho que decían las empresas, es que no se van, aquí siguen, ¿no? 6, 4, 10 personas o gente de Hacienda, y realmente lo que revisaban eran temas de totalidad, que estuvieran todos los papeles, ¿no? En los 90, que ya entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en el 94, pues ya hay un no pago de impuestos, entonces ya las revisiones vienen a ser un poco más fiscales, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué estás utilizando una tasa arancelaria? Y ya hay un análisis un poquito más exacto, ya una revisión más aleatoria de esos documentos que gozaban o de esos pedimentos que gozaban de trato arancelario preferencial. Para el 2000 o la década del 2000 que empieza, Hacienda tomó la decisión de llevar a cabo análisis de riesgos segmentados por industria. Me acuerdo muy bien que de repente estaban con algunos clientes en la industria farmacéutica y de repente dando seguimiento a la auditoría, ya no regresaban, ya andaban en la automotriz o en la electrónica y al final de cuentas esto fue evolucionando hasta el día de hoy, digo, esto tiene un poquito antes del 2018, en donde ya la autoridad hace análisis integrales de riesgo, ya empieza a cruzar deducciones con valor de pedimentos, empieza a cruzar tasa 0% de IVA en enajenaciones contra pedimentos de exportación. Obviamente, como decía Israel, tiene el data stage, o sea, tiene toda nuestra información, sabe qué CFDIs emitimos, sabe qué CFDIs recibimos, tiene la contabilidad electrónica que subimos a internet, tiene las declaraciones mensuales, anuales, o sea, tiene mucha información
para hacer cruce de información. Y lo que está haciendo ahorita realmente auditoría, y muchos de ustedes quizá desafortunadamente ya lo están viviendo, es realizan cruces de información que obra en su poder. Eso es una auditoría electrónica que ahorita la vamos a explicar más adelante. Y después inicia una revisión de gabinete para pedir documentación y en su caso ya poder generar o emitir alguna resolución en contra de las empresas. Como decía Israel hace un momento con la noticia de Raquel Buenrostro, dice Raquel Buenrostro, es que no estamos auditando más, sino simplemente estamos siendo más asertivos y de cada 100 auditorías, 97, que para mí son todas, van a tener alguna observación. Y no sé si a ustedes ya les tocó que Hacienda pareciera que estuviera emitiendo como boletines, se va directo a datos que sabe que puede multar como los incrementables. De hecho, parece una muestra que ya considera el Incoterm como un campo multable, así como los mismos decrementables, porque para Hacienda es muy sencillo detectar esas desviaciones. Un ejemplo, si declaras un Incoterm at Work y no tienes un flete de cualquier monto, pues ya sabe que es algo que tiene ahí sus 2,000 pesitos ya en la bolsa, ¿no? Continuamos, por favor. Esto es lo que les platicaba un poquito de las revisiones electrónicas, en donde con la información que tiene en su poder, pues se practican estas revisiones desde 2014. El SAT pues estaba autorizado para llevar a cabo, ¿no? Estas auditorías electrónicas. ¿A quién audita electrónicamente la autoridad? Básicamente al que tenga irregularidades, al que tenga movimientos inusuales y atípicos, son a los que la autoridad pues obviamente le brinca más y son sujetos de revisión. Pasamos a la que sigue. Ahora, antes de explicar esta lámina, ¿cuánto tiempo me va a auditar Hacienda? Pues realmente no es que te esté auditando todos los días, pero sí está viendo cuando tus movimientos suelen ser inusuales o inatípicos. ¿Cómo funcionan estos procesos de fiscalización electrónica? Pues nos va a mandar un mensaje a través del buzón tributario, en el cual pues, nos va a notificar, con esto se inicia el acto de fiscalización. Dependiendo de lo que nos esté diciendo, vamos a tener 15 días para aportar pruebas. Aportamos la documentación, pues para tratar de desvirtuar lo que Hacienda me está diciendo o requiriendo. Vamos a cumplir con esto. Y hasta aquí, pues necesitaríamos ya empezar con un asesoramiento oportuno que vaya minimizando cualquier impacto económico de lo que Hacienda quiera llegar a determinar. Siguiente lámina, por favor. Ya una vez que presentamos nuestras pruebas de alegatos, pues la autoridad va a tener un tiempo para responder y en su caso nos puede hacer un segundo requerimiento, ¿no? Y a partir de que la información esté completa, la autoridad tiene 40 días para emitir alguna resolución final y de ahí vamos a tener que o pagar o quizá irnos a un medio de defensa o quizá buscar algún acuerdo conclusivo con la PRODECON. Y aquí estamos hablando que ya nuestra orientación pues ya es a través de una representación y una defensa legal, pues para realmente no estar cayendo en lo que la autoridad en ocasiones desafortunadamente nos imputa que no están ni fundados ni motivados. Eso lo hemos visto en muchísimos casos. De hecho, les podemos decir que un poco más del 85, casi 90% de todos los casos que llevamos hoy en día, realmente la autoridad no tiene elementos para fincar estas sanciones y bueno, las vamos ganando en las diferentes instancias jurídicas y desafortunadamente pues esto para la empresa lleva tiempo y dinero, ¿no? Pero pues bueno, estamos en una autoridad que tiene presupuestos que tiene que alcanzar a través de multas y de estas auditorías. ¿Continuamos? Bueno, la autoridad, como les decía, está revisando todo permanentemente, ya tiene esa infraestructura, esa tecnología, y obviamente está buscando que estemos al corriente de nuestras obligaciones fiscales, a la opinión de cumplimiento fiscal, tanto propia como de nuestros proveedores, el tema de nuestros domicilios como no localizados, como inexistentes, tanto nuestros como de proveedores, las firmas electrónicas avanzadas, datos inexactos o falsos. La autoridad, repito, es muy asertiva porque tiene la información, cruza y ya sabe a dónde multar. Ya no es como a ver qué encuentras en auditoría mandando gente.
Por eso lo que señalaba Israel, que por cada un peso invertido, recupera 140 pesos o el monto que haya sido, ¿no? Que realmente bajó, porque el año pasado llegó a estar hasta 153 pesos recuperados por cada peso invertido según sus informes tributarios. Continuamos, por favor. Bien, Adelante. gracias, Marco. Gracias a ti. Ahora bien, ya que hemos repasado el contexto y también el papel que está tomando la autoridad y cómo las empresas nos encontramos contra estos retos, para nosotros es importante darle este enfoque a las importaciones y exportaciones. Por una parte, vemos que todo nuestro día a día como importadores o como exportadores se centra en la logística, en el frenesí, en el traer la mercancía, en la planeación de operaciones, en coordinar fletes, agentes aduanales, pagos, entrada y salida de mercancías, etcétera. Pero por otra parte, también vemos que nuestras importaciones y exportaciones no pueden estar exentas del tema administrativo. Y es aquí donde pues, nos enfocamos a la cuestión de documentos, informes, respaldo de información, etcétera. Esta parte, si bien a veces es pesada y no es como lo urgente del día a día, no podemos dejarla pasar. Y es aquí donde vamos a estar enfocados durante la siguiente parte de la sesión y que implica nuestro expediente electrónico. Vamos a hacer un repaso rápido de la fundamentación legal, que creemos es sumamente importante porque muchas veces hay aspectos de los mismos artículos que vamos a leer que se nos olvidan y que suelen ser aquellos en los que la autoridad presta más atención. Primero, el artículo 6, sexto de la ley aduanera nos habla de que nuestros documentos electrónicos digitales recibidos tendrán pleno valor probatorio legal y se deberá conservar en todo momento en los lugares en los que indica la autoridad y durante los plazos establecidos. Si nos vamos al código 30 al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, nos habla primero que los documentos que hemos expedido serán o se deberán de conservar en un domicilio durante un plazo de 5 años por lo menos. Entonces, nuestra documentación o todo nuestro expediente tiene que estar en un lugar donde sepamos que debe ser nuestro domicilio principalmente y tiene que estar por lo menos respaldado 5 años. Sin embargo, en el artículo 67 del Código Fiscal nos habla también de todas aquellas facultades que tiene la autoridad para hacer comprobaciones o revisiones y al final tiene un parrafito en donde nos dice que los 5 años se suplirán por 10 años de revisiones cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve la contabilidad o no conserve durante el plazo que establece este código. Es decir, si nosotros no tenemos nuestra documentación dentro de nuestra contabilidad o como archivos de la contabilidad o no la conservemos durante el plazo establecido, la autoridad, si bien nos puede revisar 5 años, de acuerdo a este artículo se puede ir todavía 5 años más atrás y hacer una revisión de 10 años. Entonces tenemos que estar atentos a conservar todo nuestro expediente completo, a estar conservando los documentos en el lugar establecido y siempre durante los plazos que establece la autoridad. Ahí me gustaría hacer sí. Perdón, Isra, te interrumpí, un pequeño comentario. Me ha tocado ver en un par de ocasiones, no voy a decir que es una constante, pero sí de repente cuando estamos revisando temas de activo fijo, en donde pues ya le echan toda la bolita de la legal estancia a la gente de aduanas, pero de repente hay algún activo o alguna maquinaria que se compró en mercado nacional y que se respalda con alguna factura emitida por algún contribuyente en México, ¿no? Y cuando se solicitan esos papeles nos damos cuenta de que por política la autoridad ha destruido esos papeles que ya llevaban más de 5 años, porque pues es la política que tiene, ¿no? Pero obviamente, para efectos de mercancías extranjeras hay que comprobar en todo momento su legal estancia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que ya no podemos comprobar la legal estancia de esa maquinaria, de este activo fijo, y en su caso tendríamos que regularizarlo, ¿no? Pero bueno, ¿esto por qué lo comento? Porque otras empresas, y sobre todo, pues las que no son IMEX, también me ha tocado ver que destruyen pedimentos a partir del año 5. Pero quiero puntualizar lo que bien comenta Israel. Oye, ¿qué sucede si la autoridad determina que por no tener todos mis expedientes
completos, porque como ustedes saben es una obligación que son parte de la contabilidad, se entiende como parte de la contabilidad, me pueda decir, ¿sabes qué? Pues amplío mis facultades a 10 años, porque para mí no tienes tu contabilidad completa, y ahora sí tendríamos todo el hueco, todo el bloque de los 5 años anteriores a los últimos 5, pues realmente vacíos, ¿no? Entonces realmente se podría ser un gran problema para las empresas que quizá muchas veces no estamos vislumbrando, no estamos considerando, que sí tendríamos que tener en mente que la autoridad, no lo dudaría, si yo fuera la autoridad, yo podría echar mano de esta disposición y pedirte información o ampliar mis facultades a más de 5 años, ¿no? No lo hemos visto, no lo hemos visto en la vida, en el día a día. Sin embargo, el artículo 67 es muy claro para nosotros. Entonces, sí es un tema que tenemos que estar considerando, por favor. De acuerdo. Siguiendo con este repaso, la fundamentación legal, el artículo 59 otra vez nos habla de todos aquellos que introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán cumplir, y nos dice en el número 5, formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos y que se va a considerar como parte de la contabilidad durante los plazos establecidos del Código Fiscal, que es lo que ahorita comentamos. Los 5 años incluso pueden llegar a ser a 10 si no cumplimos con el expediente o la documentación que nos pida la autoridad. Y es sumamente importante para nosotros recordar que siempre se deberá poner a disposición de la autoridad fiscal cuando requiera algún documento, alguna revisión. No es sugerible ni conveniente negarnos a presentar la información porque pues puede causar efectos mayores, pero siempre tenemos que estar conscientes de que cuando nos requieran tenemos que dar respuesta lo antes posible. Ahora bien, Aquí regresamos tantito, digo, lo vamos a dar más adelante, pero este artículo obviamente pues te habla de formar un expediente electrónico, ¿no? Y es meramente para efectos de aduanas. Pero aquí la reflexión, vamos a concluir de que nuestro expediente electrónico tiene que estar robustecido, tiene que ser un expediente completo, pero desde dos aristas, desde dos puntos de vista. Tiene que ser un expediente aduanera y fiscalmente robusto. Por ahí les platico tantito. Mucha gente no considera algunos documentos en su expediente aduanero porque es aduanero. Sin embargo, cuando la autoridad requiere información, pues no la tenemos y hay que ir a diferentes áreas. Les voy a poner un ejemplo. El artículo 59, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación nos señala que aunque yo tenga el pedimento de exportación en la mano, la autoridad podría considerar que la mercancía no se exportó siempre y cuando yo no le demuestre que la mercancía se transformó, se almacenó, se transportó, lo que sea, al igual que como lo señala para los virtuales, ¿no? Entonces, la lógica sería que muchos de estos documentos pues formen parte de mi expediente de comercio exterior desde un inicio, ¿no? Para que eventualmente no podamos caer en un tema de que la autoridad me diga que mis exportaciones realmente no se realizaron, ¿no? Entonces, estos expedientes electrónicos podríamos hacer un checklist empresa por empresa dependiendo el perfil tributario que tenga cada una de ustedes, de las empresas, para poder tener con certeza los documentos, saber con certeza los documentos que deben de integrar cada uno de nuestros expedientes. Ahorita vamos a platicar un poquito cómo nos afecta para efectos de deducciones, de acreditamiento de IVA, que ustedes dirán, bueno, no tiene nada que ver, pues sí tiene todo que ver, porque el pedimento en tratándose de adquisiciones de importación, pues va a ser el documento mediante el cual va a proceder la deducción y hasta el monto que se declare en el pedimento. Entonces, sí tiene un tema fiscal bastante complejo. Continuamos, por favor. Bien, siguiendo el rubro de lo que menciona Marco, el artículo 36A de la ley aduanera a todos nos suena conocido porque siempre nos indica este artículo aquellos documentos que tenemos que considerar para la importación y para la exportación. Para la importación nos habla que tenemos que considerar, por ejemplo, el comprobante fiscal o documento equivalente, el conocimiento de embarque, la lista de empaque, las guías, documentación de transporte, regulaciones y restricciones no arancelarias,
certificados de origen, permisos de cupo. Y para la exportación nos habla simplemente del comprobante fiscal o documento equivalente, regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero como bien dice Marco, al día de hoy ya parece ser que ante la autoridad no es suficiente que contemos con esto dentro de nuestro expediente. Entonces, por eso necesitamos robustecer nuestro expediente más allá de estos documentos con toda la información fiscal y aduanera que cubra toda nuestra operación. Y aquí también nos gustaría señalar que nuestra operación va a variar también del tipo de importación o exportación que realicemos, porque una operación, por ejemplo, una importación definitiva va a incluir unos documentos, pero una importación virtual va a incluir otro tipo de documentos. Un retorno va a incluir otro tipo de documentos o distintos a la exportación definitiva. Entonces tenemos que identificar muy bien el tipo de operaciones que hace nuestra empresa y en base a eso identificar todos aquellos documentos que sea necesario robustecer dentro de nuestro expediente electrónico. A modo de ejemplo, este es un documento que el año pasado le llegó a un cliente y resaltamos que aquí, por ejemplo, dice que solicita originales de expediente en materia de comercio exterior con los documentos que señala el artículo 36A, primer párrafo en el inciso 1 y 2 de la ley aduanera, que es lo que acabamos de repasar. Sin embargo, también le empieza a pedir otro tipo de documentos relacionados con la importación o la operación de este cliente. Dice como hojas de cálculo, manifestación de valor, declaraciones de impuestos, balanza de comprobación a nivel de subcuenta, registros auxiliares de compras a la importación y ventas de exportación, comprobación de gastos logísticos, etcétera. Entonces nos damos cuenta cómo la autoridad, ellos ya han robustecido sus requerimientos y a veces nosotros como contribuyentes no robustecemos nuestro expediente de comercio exterior con todas aquellas implicaciones más allá de la operación aduanera que puede implicar a todas nuestras operaciones. Aquí, perdón, Isra, si me permites, Sí. me gustaría platicar algo en particular de este requerimiento, que no fue el único. No sé si todos ustedes saben que hay unos acuerdos entre la Secretaría de Finanzas de los estados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde la Secretaría de Finanzas puede llevar a cabo auditorías, como es este caso, y al final de cuentas, si se detectan omisión de impuestos, los impuestos se los queda Hacienda y todo lo que no es impuesto se lo queda la Secretaría de Finanzas. En este caso en particular, como les platicaba, se fueron literal por datos inexactos y falsos de Incoterms, de que si no estaba el flete, si no estaba el seguro, y realmente para ellos pues era algo muy sencillo. Platicando con la gente de Secretaría de Finanzas me decía, mira Marco, es que la verdad nosotros no sabemos de comercio exterior, simplemente nos llega la indicación del centro, por parte de Hacienda, nos dicen que revisemos estas empresas, que revisemos estos pedimentos, ya les dan el listado de pedimentos y nos dicen que vayamos directamente a ver cuáles son los campos que no están declarándose y por qué no. Dice, y para los que realmente nos los puedan llegar a desvirtuar, el otro tema que estamos revisando, literal, es que los expedientes que me estés dando cumplan con el 36A en checklist, que tengan el COBE, que tengan el flete, que tengan el seguro, el certificado de origen, ¿Qué pasa con la Secretaría de Finanzas? Realmente es una revisión, vamos a llamarle muy falta de fondo, quizá, pero para ellos es suficiente porque en este caso, digo, obviamente no, ahí le dimos la vuelta, pero para ellos ya tenían en su cabeza, en la bolsa, 1.200.000 pesos simplemente por un año, ¿no? Por datos inexactos o falsos. Pero lo que quiere aquí enfatizar Israel, y yo lo enfatizo más, es la forma en la que hoy en día pide el expediente electrónico como exterior. Antes te decía, dame el pedimento, dame la factura. Ya simplemente te dice, dame el original del expediente en materia de comercio exterior y lo del 36A. Todo el documento electrónico y digital. ¿Y qué nos dice el artículo 6, 35, 36, 36A? Que tiene que estar tal como se emitió, tal como se transmitió, con todo su acuse de transmisión y de recepción. Entonces, nuestro expediente, porque alguna vez me tocó con un cliente que me decía, es que ya todo lo tengo electrónico porque ya todo lo escaneé y lo guardé. No, espérame, tiene que ser el e-document tal y como se transmitió con su cadena y sus acuses, ¿no? Entonces,
realmente la autoridad, para algunas auditorías no tanto de fondo, sino de forma, simplemente es, no está, si está, no está, si está, ¿no? Entonces es muy importante considerar este tema y aunado a lo que comenta Israel, nos piden más cosas, ¿no? La hoja de cálculo, la noción de Blalot, que si nosotros los tuviéramos en un mismo expediente, pues simplemente le digo a mi sistema o lo que sea, pum, bájamelo y me arman las carpetas, ¿no? Adelante, Israel, gracias. Bien, pues ya vimos el contexto en el que nos encontramos, la fundamentación legal y también cómo esta fundamentación la está usando la autoridad. Y ahora vamos a ver qué implicaciones tenemos como empresas nosotros. Hay distintos tipos de implicaciones, ya hemos mencionado algunas en ISR, en IVA, en la comprobación de la legal estancia de las mercancías. También nuestra mercancía puede pasar a propiedad del fisco, multas, infracciones. Y también el flujo de la operación se puede detener en nuestro padrón de importadores, programa IMEX, certificación de IVA y OEA. Entonces vamos a meternos a detalle para ver estas implicaciones para nuestras empresas. Marco, no sé si te gustaría comentar esta parte. Voy. Es que me está escribiendo mi esposa. Es que para los que no sepan, tengo COVID. Bueno, ya estoy saliendo del COVID. Entonces estoy encerrado, estoy aislado. Y nuestro único medio de comunicación es el chat. Pero bueno, aquí andamos muy bien. Sí, quería platicar un poquito lo que los estaba diciendo hace ratito. Cómo, si regresamos un poquito a la lámina anterior, cómo el no tener un pedimento o un expediente me puede pegar en varias aristas, ¿no? Multas, infracciones, las aduaneras, las que quieran, ahorita Israel las platicará, desde no tener un documento con datos inexactos o falsos, pero ojo, por ahí la ley te dice, oye, si no entregas documentos cuando la autoridad te lo requiera, multa de 4,000 pesos. Sí, pero espérame, si no presento un certificado de origen, pues no son 4,000 pesos. Es lo que implica el no poder soportar la preferencia arancelaria y entonces cuánto fue la omisión de impuesto general de importación. Y recordemos que el impuesto general de importación es base gravable del IVA, entonces ya voy a deber un cacho de IGI, bueno, el IGI y un cachito de IVA, ¿no? Pero ahorita quiero platicar un poquito de las implicaciones en materia de ISR. ¿Cómo nos pegan deducciones y acreditamientos? Si yo no tengo los pedimentos y me están haciendo una revisión por parte de impuesto sobre la renta para efectos de las deducciones, porque ahorita también Hacienda está haciendo mucho hincapié en deducciones y nos pide los pagos a proveedores para ver que realmente mi deducción no está inflada, y no tengo el pedimento, no tendré elementos yo para soportar esa deducción. El mismo artículo 27 de la ley de ISR nos dice, oye, tratándose de mercancías, de adquisición de mercancías de importación, debo demostrar que se importó, se introdujo a México legalmente, ¿no? Esto es tener el pedimento de importación, pero el monto de la adquisición que se va a deducir solo puede ser lo declarado en el pedimento. Hace mucho tiempo, o quiero pensar que todavía hay gente que subvalúa las mercancías para no pagar IGI, para no pagar cuota compensatoria, para no pagar IVA en la importación. ¿Y qué sucede cuando quiere hacer la deducción? Pues se vería limitado desde ese punto de vista y para Hacienda es muy claro, ¿no? Compras de importación, 80 pesos, deducciones 100. Pues espérame, no me cuadra, ¿no? Y Hacienda te lo puede ver de volada. Y eso mismo pasa en temas de precios de transferencia, en donde de repente yo tengo pedimentos de todo el año de 100 millones, por decir, me llega un cargo, una nota de cargo, una refacturación, porque derivado de un estudio pro de transferencia a mi casa matriz o mi parte relacionada, se determinó que tenía que ser mayor la utilidad y nosotros no hicimos la rectificación, ya sea con uno por uno, un pedimento global, para poder amparar ese cambio o ese incremento en el valor. Y diremos, bueno, pues aduaneramente, pues mi multa es de quizá de 2,000 pesitos porque no traía IGI, estaba en cero, y de IVA estaba exento porque era verduras o lo que quieras, pero me pega en temas completamente de mi deducción. Entonces, lo que quiero un poquito ahorita transmitir es que va de la mano tanto la parte aduanera como la parte de ISR y por ende la parte de IVA. Si yo tengo
un IVA que pagué en un pedimento y lo quiero solicitar en devolución o lo compense, pues obviamente necesito tener el documento a la mano, pues para poder soportar ese acreditamiento. Y esto nos lo van a pedir cuando vayamos a solicitar los saldos de IVA a favor. Y si no lo tenemos, pues ahí se nos va a atorar el tema, ¿no? Y también es importante considerar que si el IVA que yo no pagué por este cambio de precios de transferencia que les comentaba, pues para la autoridad es muy sencillo. Oye, a ver, tu deducción por el excedente no procede y me debes el IVA de importación por esta partecita y en su caso el IGI, ¿no? Entonces va todo completamente de la mano, ¿no? Y también por aquí estamos señalando un artículo que ustedes dirán, oye, dice que tiene que ver, el artículo 29A del Código Fiscal, para las empresas que enajenan ventas o que llevan a cabo ventas de primera mano, es decir, que importan mercancía que sin transformarla tal cual la enajenan, en la factura, en el CFDI de ingresos, deben de señalar el número y fecha del pedimento, para efectos de cumplir con los requisitos que establece el Código Fiscal para los CFDIs. Pero si no tengo los documentos, porque eso también lo hemos visto, me ha pasado que vemos empresas o que no los declaran o que declaran el primero que vieron y lo pusieron. ¿Qué sucede? En caso de una revisión a sus clientes y realmente no, si esas CFDIs que ellos van a utilizar esas facturas para deducir ese gasto, esa compra que ustedes les hicieron, no cumplen con estos requisitos o no cuadran estos requisitos, automáticamente para su cliente es un gasto no deducible y por ende el IVA no acreditable, ¿no? Entonces, para mí la multa puede ser de 8,000 a 60,000 pesos, pero para mi cliente es toda una no deducción. Y me ha tocado ver empresas que cuando ves su proceso, su procedimiento, nunca lo han declarado o siempre lo han declarado mal. Entonces traes un tema muy importante vamos a llamarle comercial con tus clientes, porque se podrían ver afectados ellos por una omisión tuya en la emisión de los FDIs de forma correcta. Y algo muy importante me ha tocado ver, porque la autoridad cuenta con la información, me tocó verlo en el requerimiento que estamos viendo hace ratito, en un detector de metal, eran también ahí un proceso que necesita un detector de metal para ver que el papel no vaya con ninguna rebaba de metal. Ese detector de metal se adquirió en mercado nacional, venía un número de pedimento, Hacienda lo buscó y le dijo, mira, esta factura que trae un número de pedimento X no corresponde al pedimento del que te lo vendió. Ahí afortunadamente la autoridad no nos echó para atrás la deducción del acreditamiento. Lo que quería demostrar la autoridad es que no estaba legalmente importado. Obviamente sí estaba legalmente importado porque el que lo importó, pues no fui yo, fue mi proveedor y yo cumplo pues con presentar ahí la factura por parte de mi proveedor. No tuvo la capacidad de ver la no deducibilidad y el no acreditamiento, pero bueno, esa es otra historia, pero va de la mano. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros clientes al emitirlo y también nosotros comprobar que lo que estamos adquiriendo en el mercado nacional, pues sí traiga esta información y sobre todo que coincida con el pedimento. Difícilmente el proveedor nos va a dar el pedimento, pues porque obviamente trae un monto menor y podemos ver cuál fue la ganancia de lo que generó el negocio, pero al final de cuentas es un tema que la autoridad tiene la capacidad de revisarlo, y se lo digo porque lo hemos visto, ¿no? De acuerdo, Marco, muchas gracias. Siguiendo con las implicaciones, también encontramos infracciones y multas, que esto a veces nos puede pegar directamente a la bolsa. Quizá es una implicación menor, pero no deja de ser preocupante para todos nosotros. El artículo 183A de la ley aduanera nos dice que las mercancías podrán pasar a propiedad del fisco federal. ¿En qué casos? En el numeral 3 dice los previstos en el artículo 176 y señalamos la fracción 10 de este artículo. Y el 176 de la ley aduanera en la fracción 10 nos indica: cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país. Entonces, aquí nos habla que podemos perder nuestra mercancía, nuestro activo fijo, cuando no podamos comprobar ante la autoridad o no contemos con la documentación aduanal correspondiente, y esta mercancía podrá pasar a propiedad del fisco federal.
Entonces aquí, pues, más allá de la multa por no tener el documento, etcétera, sabemos que el costo, lo que realmente estamos perdiendo, pues es la mercancía y todo lo que implica ahí. Sí, ahí me gustaría precisar una cosa, Israel. Muchas veces las empresas obviamente hacen un análisis de riesgo, riesgo-beneficio, costo-beneficio, como se llama. Y a veces las empresas dicen, bueno, ¿cuánto me sale el problema de no tener esto, no tener aquello? Y dicen, no, pues me sale determinada cantidad. Y hay quienes dicen, bueno, pues así déjalo y vamos a ver que la autoridad no nos cache, ¿no? Que yo creo que esa forma de pensar de que la autoridad no nos cache, pues yo creo que ya deberíamos de sacarla de la cabeza porque realmente cuenta con toda la información como para que sí nos cache, ¿no? Y muchas veces las empresas cuando hacen su cálculo de cuál es el riesgo o el riesgo potencial, no consideran esta parte de que las mercancías pueden pasar a propiedad del fisco. ¿A qué se refiere esto? Si la autoridad encuentra una mercancía que esté ilegal en mis instalaciones, obviamente me va a cobrar el IGI, me va a cobrar el IVA, las multas, bla, 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 bla. Y eso es independiente que además las mercancías pasan a propiedad del fisco, es decir, se la lleva. Y en caso de que no, de que exista una imposibilidad material, que ese es otro tema, después lo platicamos, tendrás que pagar el valor comercial de las mercancías, ¿no? Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con maquinaria que tiene 30, 40, 50, 60 años. Hemos visto hornos de acero que tienen años y años que venían de una paraestatal, pero al final de cuentas llega la autoridad y dice, pues yo no sé de dónde salió, pero a mí me tienes que comprobar la legal estancia, ¿no? No, es que ya está depreciado, es que ya no vale nada. Bueno, a ver, ¿cuánto vale el mercado nacional? 60 millones de pesos. Entonces sí vale 60 millones de pesos. Pero es que el libro ya no está, ya vale un peso. Esa es otra historia, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ahí teníamos un problema de IGI, de IVA, que pues ya por lo menos el IVA, el 16% de 60 millones ya es un dinerito, más los 60 millones, ¿no? Ahí le pudimos dar la vuelta porque encontramos por ahí algunas tesis y jurisprudencias que nos decía que cuando venía de una paraestatal, que en aquel momento yo creo que se daba mucho, podías comprobar su legal estancia, ¿no? Pero bueno, vale la pena señalar que la autoridad, tiro por viaje, te pone y me debes tanto porque pasa a propiedad del fisco federal, ¿no? Adelante. Bien, también los artículos 184 y 184A de la ley aduanera nos hablan, vamos a decirlo así, de la parte menor de infracciones y multas, pero que sí suele ser muy importante, es decir, cuando no tenemos los documentos o estos presentan datos inexactos. Hay multas en este caso que van desde los 2,000 pesos a los 7,000 pesos por no presentar algún documento o datos inexactos también que van desde los 2,000 a los 43,000. Quizá la cifra en sí suena pequeña para luego las operaciones que se mueven dentro de nuestras empresas. Sin embargo, cuando empezamos a multiplicar estas cifras por periodos de año, de un año, de 5 años, ya llegan a ser cantidades bastante grandes que repercuten obviamente en los flujos de las operaciones y también la cuestión administrativa que hablábamos un poco al inicio del tiempo. Es decir, no solamente tenemos que responder, pagar, sino que luego también corregir. Entonces, vienen gastos administrativos, procesos que tenemos que cubrir para poder cumplir con todas estas obligaciones o todas estas correcciones que la autoridad llega a encontrar en nuestras operaciones y expedientes del día a día. Pero ojo, 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 ojo. Bueno, aquí hay muchas multas, ¿no? Dependiendo. Pero en caso de un requerimiento de la autoridad, si yo no le presento los documentos en tiempo, me va a multar con 4,000 pesos, ¿no? Un ejemplo. Pero si yo no le puedo comprobar que cumplí con regulaciones y restricciones no arancelarias, la multa es del 70 al 100% del valor de las mercancías, ¿sí? Lo que les decía del certificado de origen, si yo no puedo demostrar que mi mercancía es originaria de tal tratado, lo que sea, la multa va a ser de 130 a 150 por el impuesto emitido. Entonces, lo que estamos viendo aquí es por documento, pero cada documento puede tener una implicación mayor, como la que comento del 70 al 100% del valor de las mercancías, que es altísimo, ¿no? Ahora bien, hay muchas infracciones que te dicen por documento. Entonces dices, bueno, 4,000 por documento, 2,000 por documento. Es muy clara la ley. En el caso de los COBES, si tenemos un COBE con información errónea, no tengo COBE, que la multa se va a 20 y tantos mil pesos,
No dice que es por documento, pero bueno, si lo entendiéramos que es por documento, imagínense una multa de 20 y tantos mil pesos por cada COBE que yo no tenga o lo tenga con datos inexactos o falsos. Entonces podría ser un dinero. Entonces realmente necesitamos aquí ver la forma de cómo hacemos estos cruces de información de forma automatizada que nos permita pues, tener la certeza de que no tengo este tipo de desviaciones, ¿no? Bien, y siguiendo estos comentarios, es importante que tengamos en cuenta que el anexo 19 de las reglas de comercio exterior nos indica toda aquella información que puede considerarse como datos inexactos. Aquí a modo de mencionamos algunos, como por ejemplo los Incoterms decrementables que hoy en día están siendo controversiales porque muchos no sabemos cómo declararlos o qué se declara, qué no se declara. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos. Obviamente, importe de flete, seguros, valor comercial de mercancías, clave de pedimento, tipo de operación. Entonces, tenemos 30 campos de acuerdo al anexo 19 que tenemos que cuidar y que la autoridad puede considerar como dato inexacto en caso de que no esté correctamente declarado. Y obviamente, pues tenemos que hacer ahí, como bien decía Marco, cruces de información o revisiones muy exhaustivas para que incluso que no haya un error de dedo que pueda perjudicarnos y ser costoso a través de multas o infracciones que nos señale la autoridad. Ahora, implicaciones que pueden ser más importantes y que a veces pasamos desapercibidas porque nos fijamos mucho en cuestiones de multas, infracciones, pero es la suspensión del flujo de nuestra operación. La regla general de comercio exterior, en la regla 133, nos indica los supuestos en los que pueden ser suspendido el padrón de importadores. Y en el numeral 11 y 12 nos dice que presenten documentación falsa o no cuente con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior prevista en estas disposiciones jurídicas. Entonces, si no contamos con la documentación o la documentación que presentamos es falsa, la autoridad tiene todas las facultades para suspender nuestro padrón de importadores. Cuando tenemos nuestro padrón suspendido, pues obviamente el switch de la empresa se baja y pues toda la operación puede ser suspendida. Y ahí pues ya se suspende el flujo de operación y obviamente los costos pues ya van más allá de una simple multa o una infracción que nos pueda señalar la autoridad. También en el artículo 27 del decreto IMEX nos señala que es causal de cancelación del programa en el numeral 2 cuando no se cuente con la documentación que ampare sus operaciones de comercio exterior o acredite la legal estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera. Es decir, podemos dejar nuestro IMEX sin funcionar si no contamos también con la documentación o con nuestro expediente completo cuando lo solicite la autoridad. Y por último, en cuestiones de certificación de IVA y OEA, en la regla 724 y 725 nos señala que es causal de cancelación cuando se presenta o declare documentación o información falsa, alterada o con datos falsos en cualquier procedimiento o trámite. Bien, en la primera parte dice en relación al registro, pero al final también nos dice y o al realizar operaciones de comercio exterior. Es decir, si nuestras operaciones de comercio exterior cuentan con alguna documentación o información falsa, alterada, etcétera, nuestra certificación de IVA o EA también se puede ver perjudicada. Y sabemos que si, por ejemplo, nuestra certificación de IVA se ve afectada, pues ahí el crédito fiscal del cual gozamos el beneficio puede quedar suspendido en esos momentos. Entonces también Sí, vemos que perdón, Marco. no, perdón, Isra. No, que aquí hay que recordar, digo, yo le llamo en escalerita, si te truena el padrón de importadores, obviamente te truena el IMEX, si te truena el IMEX, te truena la certificación de IVA, en cascada, perdón, entonces uno te lleva a otro y otro te lleva a otro y otro te lleva a otro. Hace tiempo yo me acuerdo que empresas decían, bueno, pues si me quitan o me suspenden el IMEX, pues sigo importando en definitiva y no pasa nada, ¿no? De hecho, hace poco tuvimos un caso muy grande, era un RFC con 10 plantas, que presentaron un documento alterado, y no porque la empresa lo haya presentado porque lo haya alterado la empresa, sino porque un proveedor se lo entregó y la empresa lo presentó, le suspendan el IMEX, y bueno, sí pudo seguir trabajando de forma definitiva, cuando realmente ahí, si la autoridad hubiera querido, pues le hubiera bajado el switch del padrón de importadores.
En este caso en particular, quien detectó el dato, la documentación falsa fue Economía, no fue Hacienda, ¿no? Si hubiera sido Hacienda, quizás se lo bajan de un jalón, ¿no? Y el tema de OEA, pues el tema de OEA, a pesar de que se trata de que eres confiable en cadena de suministro, pues obviamente también va de la mano. Hay más de 30 beneficios para los OEA y el más importante es que te hace competitivo a nivel internacional, ¿no? Y como ustedes saben, hay muchas industrias que te exigen ser OEA para seguir con la relación comercial o empezar a entablar una relación comercial. Entonces, no vaya a ser que por no tener un buen control de mis documentos, de lo que contienen mis documentos, pues nos vaya a pegar hasta en temas de OEA, ¿no? Pero obviamente en padrón de importadores, IMEX y certificación de IVA, completamente está súper relacionado. Perdón, Isra, adelante. De acuerdo. Ahora, conforme a todo lo que hemos platicado y también la experiencia que estamos viendo con nuestros clientes, Tintax pues ha buscado la manera de solucionar estos problemas, fortalecer la operación de nuestros clientes y robustecer todos estos servicios que puedan ayudar a un mejor control y robustecimiento del expediente de comercio exterior. Todas estas aristas hemos tratado de implementarlas en la automatización de los servicios y también buscando que cada cliente, cada perfil tributario encuentre la mejor manera de solventar ese expediente para evitar riesgos, disminuirlos igualmente y así poder contar con todo lo que la autoridad está solicitando en el día de hoy. Primero, buscamos mucho tener una administración correcta de los expedientes, es decir, que el cliente, la empresa, tenga todo el expediente completo y que este expediente se vea sumamente complementado con todo lo que está pidiendo la autoridad. Para esto también buscamos la integración diaria de los expedientes de BUSEM, de modo que realmente el cliente o la empresa cuente con todo lo que está presentando día con día. Porque como bien decíamos, la autoridad ya cuenta con toda esa información, entonces nosotros tenemos que estar seguros y ciertos de que la información que ellos tienen sea la misma que nosotros tenemos y que toda esa información sea cruzada y en algún momento pueda buscarse una autocorrección si es necesaria. También es importante buscar la gestión ante los agentes aduanales para la recuperación de documentos. Hoy en día vemos que las empresas pues tienen operaciones por Laredo, Veracruz, Manzanillo, etcétera, muchas con un agente aduanal, otras con varias. Entonces, a veces en ese tráfico de información, de operación, se suelen perder documentos, se suele perder información o no completamos toda la información del día con día. Entonces, también la gestión ante los agentes aduanales se ha implementado para poder recuperar y complementar todo el expediente de comercio exterior. Obviamente buscamos a través de auditorías preventivas, como ya decíamos, buscar autocorrecciones o asegurar que todo lo que se está realizando esté dentro del cumplimiento legal vigente. Al día de hoy también trabajamos toda esta automatización con las compulsas entre DataStage, BUSEM y los reportes que tiene la empresa. Y de todo esto, algo que hemos notado y que vemos que es necesario y también muy importante es el generar reportes personalizados y estandarizados, no solo para el área de comercio exterior, sino que estos reportes puedan presentarse a finanzas, contabilidad, las demás áreas que estén implicadas y que los análisis que de ahí surja de esa información puedan se puedan usar para una toma de decisiones que sea útil para la empresa y que vaya también mejorando los procesos de la misma. Todo esto lo estamos logrando con automatización de procesos porque, como bien decíamos en un inicio, la autoridad está siendo más eficiente, está cruzando información, está trabajando con automatizaciones, está trabajando con información digital. Entonces, las empresas no se pueden quedar atrás y tienen que implementar procesos automatizados para ser más eficientes, reducir tiempo y también disminuir el error en la información o en todo lo que va consolidando dentro de sus expedientes. Sí, ahí, Isra, si me permites, Sí. como comentamos, la autoridad está revisando lo que tiene en su poder, la información que obra en su poder. Y simplemente hagan una prueba muy sencilla en sus empresas. Chequen la DIOT, la información del IVA que se pagan importaciones por proveedores contra lo que ustedes tienen en DataStage. Nunca les va a cuadrar. Es más, yo porque ando ahí de metiche, le he preguntado a varias personas del área de aduanas, me dicen, en la vida me han pedido información para efectos de sacar la DIOT, ¿no? De generar la DIOT. Y es lo que realmente la autoridad tiene a la mano y es lo que va
y es lo que va cruzando, ¿no? Entonces, recordemos que aduanas es fuente de información y esta información es la que se utiliza para todas las áreas que comentaba Israel, ¿no? Para deducciones, para ISR, para IVA, para lo que quiera, ¿no? Entonces, el automatizar todo esto me permite, obviamente, corroborar o confirmar que tengo todo lo que debo de tener, tanto como aduanero como fiscalmente, hacer esas auditorías preventivas. ¿Qué está haciendo la autoridad? Revisándonos y multándonos. Lo que debemos de hacer nosotros es revisarnos y autocorregirnos. Tenemos que ir un paso adelante de la autoridad, ¿no? Y la homologación, la estandarización de información para todas las áreas de la compañía hoy en día es fundamental, que es donde la autoridad nos está pegando más, ¿no? Ah, mira, aquí está el cuadrito. Entonces, pues no sé, hay que buscar disminuir, eliminar estas discrepancias entre finanzas, contabilidad, impuestos, y nos va a ayudar mucho este proceso de automatización. Bien, pues bien, esto es lo que consideramos importante transmitirles a todos para que también nuestras empresas estén conscientes de que hoy en día tenemos que sumarnos todos al esfuerzo del expediente electrónico, que no es solamente una cuestión de comercio exterior, sino que también es una cuestión de finanzas, de impuestos, de logísticas, y cada empresa tendrá áreas críticas que tiene que sumar y considerar para poder lograr la homologación e integración del expediente. Ahora, para nosotros en Tintax también es importante el no solo tener como nuestra parte del expertise de lo que vemos de la ley, sino también la opinión de las empresas. Entonces, por eso, como comentaba al inicio Marco, tenemos hoy como invitada a Olga para poder realizar un intercambio de acuerdo a la experiencia que día a día se está viendo en las empresas y también conocer los puntos de vista que están implementando en la operación continua. Entonces, Olga, buenos días otra vez y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos. Bueno, Olga, en este intercambio que queremos hacer contigo, nos gustaría ver si nos puedes compartir cómo están ustedes trabajando de tu experiencia para controlar todo lo que una empresa tiene que controlar dentro de su expediente exterior, de su expediente electrónico, perdón, pero sobre todo fijándonos en que la información luego viene de distintas aduanas, distintos agentes aduanales, patentes, etcétera, proveedores. Entonces, ¿cómo hacer este control para poder complementar el expediente de comercio exterior? Sí, muchas gracias, Israel. Fíjate que todo lo que mencionabas es bien cierto y la parte, pues, teórica está, ¿no? Sin embargo, ya al momento de irnos a la empresa, la operación diaria, lo dijiste bien al inicio, nos preocupamos más por el que lleguen las mercancías, el que no haya un paro de línea, ¿no? Sin embargo, pues dejamos de lado que tenemos que también tener un cumplimiento aduanero y no solo por la parte de aduanas. Aquí vemos muy bien en tu esquema que tanto finanzas, impuestos, contabilidad, aduanas, compras, ventas, ¿no? Tienen que estar relacionados con el expediente electrónico sí o sí. Para nosotros, o bueno, en mi experiencia ahora en la industria es un poco complicado, ¿no? Ya también Marco decía, híjole, nos ven como un área de trámite y es que realmente nos ven así. O a veces dicen, híjole, ¿qué hace comercio? ¿O qué haces tú, ¿no? En comercio. Y realmente, pues hay muchas cosas que estamos viendo en cumplimiento, no solo en la operación. Por eso es importante, creo yo, que cada empresa tome conciencia de que tiene que tener una separación de áreas, ¿no? El área logística, por un lado, para que se preocupe y se ocupe de tener las mercancías en tiempo, los transportes, etcétera. Y por otro lado, el área de cumplimiento, que se va a dedicar precisamente a que el día a día esté integrando estos documentos, ¿no? No solo siempre lo dejamos a que, híjole, es 2022, tengo 5 años, me voy a ir hacia el histórico y cuesta un poco de más trabajo el recuperar toda esa información que si hoy en día lo voy haciendo de manera continua, ¿no? Sin embargo, creo que sí la operación come el tiempo y ha sido muy complicado poder tener como esta sinergia de diario estar revisando mis expedientes electrónicos, ¿no? Y es por eso que ya llega un punto en el que se acumuló tanta información que es complicado conseguir ese histórico, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, sobre todo en lo que dices de la acumulación, y luego los históricos y pues la división de áreas pues se vuelve más importante, ¿no? Sobre todo resaltar a todos los demás que pues no es solo comercio, sino que puede pegar a contabilidad, a finanzas, etcétera,
para esos cumplimientos aduaneros que van más allá del traer y llevar mercancías día a día. Y ahí, Israel, creo que vale la pena señalar bueno, que nosotros podemos, como lo estabas platicando, integrar un expediente de forma diaria con las operaciones de ayer, ya las podemos ver reflejadas hoy en nuestros sistemas, pero además la BUSEM nos permite descargar todas las operaciones que estén almacenadas por la autoridad en la BUSEM, entonces podemos meter la mano y bajar 2021, 19, ya me salté 20, 18, 17, todo lo que la BUSEM tenga, existe la posibilidad de arrastrarlo e integrar y recrear esos expedientes que con el tiempo quizá no los tenemos completos. La BUSEM lo permite y de forma masiva. Es importante señalar esa parte, ¿no? Sí, y ahí, Marco, me gustaría agregar algo. Es importante apoyarnos de esas herramientas, sin embargo, no perder de vista que nosotros como encargados del área, pues tenemos que complementar, ¿no? Dijiste recrear, ok, me ayudo de esta herramienta, sin embargo, yo tengo chamba adicional porque hay documentos que no están en BUSEM, hay documentos que tenemos de pagos de los fletes y que vienen temas de valoración aduanera, ¿no? Después ya el SAT está preguntando y llega la auditoría y comercio, ¿por qué no tienes? Bueno, no es solo comercio, sino finanzas, compras, cuentas por pagar. Oye, pues en conjunto tenemos que hacer esa compilación para que a través de las herramientas que ya tenemos, más el trabajo que nosotros hagamos, pues esté cumpliendo el expediente electrónico completo. Sí, claro. Así es. De hecho, esa era nuestra siguiente inquietud que nos habían compartido, es porque nos decían muchas veces la gente aduanal o nosotros tenemos acceso a BUSEM y podemos bajar ahí nuestro expediente electrónico, pero nos decían, ¿es suficiente contar con estas herramientas, con estas plataformas o qué más podemos hacer al respecto? Digo, ya ahorita comentaste algo, ¿no? De que pues hay chamba extra que a veces tenemos que estar persiguiendo gente para complementar los expedientes, pero no sé si tuvieras algún comentario más respecto a estas nubes o plataformas que luego tenemos acceso para completar nuestro expediente de comercio exterior. Sí, Israel, aquí es bien curioso, ¿no? Porque si bien es cierto, ya tenemos mucha adelanto en tecnología, no la hemos aprovechado al 100%, ¿no? Hoy en día sí existen herramientas, pero hay todavía una tarea extra que tenemos que hacer. Y más que nada, porque lo primero que creo que tenemos que hacer las empresas es mapear nuestras operaciones, qué tipo de operaciones manejo, porque en función de eso voy a saber qué documentos tengo que cubrir en cada operación. Es muy distinto una operación virtual a una operación de activo fijo, por ejemplo. Entonces, en activo fijo quizás hasta tengo que involucrar ingeniería por el tema de los contratos de comodato, porque no están, ese contrato no lo voy a encontrar en BUSEM, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es algo, soporte que tengo que tener yo como aduanas para soportar la operación que por cuestiones de negocio, pues no es mío la máquina, no es mío el molde y tengo que cubrir como ese soporte, ¿no? Entonces sí hay una tarea extra para todos dependiendo de cada operación de que se trate. Claro. Sí, ahí digo, para muestra basta un botón, ¿no? El mismo artículo que es 81 del reglamento, ¿no? Para la mención de valor, toda la serie de documentos que trae, pues evidentemente van a formar parte de este expediente, ¿no? Más todo Exacto, y lo que que comenta. perdón, que como no ha entrado en vigor, pues lo hemos dejado de lado y ahorita pues sigo cumpliendo con lo mínimo, ¿no? Pero ya debería de estarlo haciendo para ver qué tanto me tardo en complementar la información o de las herramientas que actualmente tengo como empresa, porque pues hay inversiones distintas, ¿no? Hay empresas que a lo mejor invierten en un programa, otras en otro, otras en ninguno. Entonces, pues es de lo que tengo, cómo o cuánto tiempo me tardo en complementar un expediente con el 81 de reglamento. Exacto, Sí, siempre sí, sí. adelantarnos. Como bien decía Marco, ir un paso adelante de la autoridad para poder contar con nuestro expediente completo y también con los cambios que día a día se van dando en las regulaciones. Ahora, hablando de la Pero autoridad, perdón. Sí, no, Marco. nada más digo, haciendo un resumen de lo que dice Olga, si consideramos todo esto, ya tenemos una parte aduanera, una parte contable, una parte fiscal, una parte legal, o sea, realmente nuestro expediente no nada más es aduanero, ya es de todas estas aristas. Exactamente. Y bien, hablando de la autoridad, también nos comentaban las preguntas que nos hicieron llegar. Dice, pues, platicamos al inicio que la autoridad pues está recaudando mucho, está realizando muchos actos de fiscalización y nos decían, ¿cuáles son los documentos que más suele pedir la autoridad? Y
cuáles son también los más difíciles a veces de debatir, por decirlo de algún modo, con ellos o por parte de las empresas, cuáles son las dificultades que encuentran en esos casos con la autoridad. Pues mira, de entrada lo básico, ¿no? Tu pedimento, si fue importado, y tu factura comercial. Y pareciera que dices, bueno, la factura comercial es básico, es obvio que lo tengo. Pues la realidad es que a veces no. Manejamos en la operación o por el día a día de que, oye, urge traer este material, ármate una proforma. Se arma una proforma y después quién sabe dónde queda, no quedó en el expediente o se cruzó con alguna otra, alguna modificada. Y en el momento de la auditoría es cuando nos damos cuenta, híjole, creo que esta no fue la factura, ahora tengo que buscar en dónde está y si no está, entonces ya ahí tengo pues un punto que la autoridad va a requerir o a mencionar, ¿no? Entonces, digo, los documentos básicos sería como la factura, el pedimento, y los documentos que más difícil nos ha tocado y que yo he tenido experiencia en algunas auditorías es el tema de la hoja de cálculo y manifestación de valor, firmadas, ¿no? Porque a lo mejor las tengo escaneada, la tengo en mi expediente que me mandaban físico con la factura. Sin embargo, ya el recabar la firma del representante legal a veces se torna un poquito complicado porque el representante legal pues no necesariamente es de comercio exterior. Entonces, vienen algunas cosas donde dice, bueno, no sé ni lo que estoy firmando y te lo firmo y lo dejo en último recurso porque tengo otras cosas que firmar más importantes que una hoja de cálculo y una manifestación de valor. Y entonces, cuando ya viene la auditoría es cuando no las tenemos y andamos correteando ahí al representante legal para que firme de menos los expedientes que nos piden, ¿no? Estos son como de los más difíciles y en su caso ahorita que igual mostrabas ya un requerimiento en ese estilo, los contratos con proveedores o contratos con los agentes aduanales y demás, esos documentos también a veces no existen o si existen ya están vencidos, ¿no? Entonces creo que son los documentos que más dificultad tenemos para entregar en un auditoría. Pero ahí acabas de decir algo bien interesante. A mí me ha tocado, yo creo que 8 de 10, que de repente, oye, ¿quién es Juan Cuerdas, no? No, Juan Cuerdas ya no trabaja aquí hace un año. ¿Y por qué sigue firmando? Porque estamos reconstruyendo el pasado y bla, bla, bla. Entonces, si lo hubiéramos hecho en el día al día, lo hubiera firmado cuando Juan Cuerdas todavía trabajaba en la empresa. No ahorita estar falsificando cosas o peor, utilizando firmas de alguien que ya no está ahí, ¿no? Entonces, sí es bien importante el hacerlo día a día y tratar de evitar el después reconstruirlo, como bien dices. Tengo cosas más importantes que firmar y también no le vas a dar a una persona 1000 hojas de cálculo para firmarlas en 10 días hábiles, ¿no? O sea, hasta la mano se le va a caer, ¿no? Correcto. Buen sentido. Sí. 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 Bien, pues una última inquietud que nos compartieron. Hay una palabra que más o menos a veces nos da miedo, que es auditoría, ¿no? Nos preguntaban qué beneficios tiene la auditoría preventiva, qué frecuencia recomiendas en caso de que la recomiendas hacer en una empresa. ¿Se recomienda hacer por internos dentro de la empresa, traer un externo? O sea, ¿cómo ves tú hoy en día desde la empresa una auditoría preventiva para cuestiones de expediente de comercio exterior? La verdad creo que es una práctica muy, muy recomendable. Entiendo que por el tiempo a lo mejor no desarrollamos auditores internos o no tenemos como esa práctica, sin embargo sí es importante porque nosotros conocemos en dónde está la información y dónde viene, al menos hoy, ¿no? Digo, a lo mejor ha habido rotación en las empresas, pero hoy que yo llego sé más o menos ya de dónde, quién me da la información, ¿no? Entonces, el hacer auditorías preventivas y de manera interna ayuda muchísimo para precisamente decir, si algo está faltando con el agente aduanal o si algo está faltando en algún área interna, poderlo revisar antes de que venga la autoridad y entonces me imponga las multas que él determine, ¿no? Entonces, creo que es importante esta práctica. La frecuencia, yo te diría que, digo, de manera mensual podría funcionar. Lo ideal sería diario, sin embargo, no están todos los documentos que digas, el expediente electrónico lo conforma en un día, la realidad es que no. Entonces, pero en un mes podríamos así, cada mes estar evaluando mis operaciones del mes anterior, ¿no? Por así decirlo. Ya tengo data stage, ya tengo todas mis facturas, ya puedo ir rápido a hacer
una aleatoria, ¿no? Una selección aleatoria en donde diga, a ver, estos 10 expedientes los voy a validar, cómo están integrados y quiénes están involucrados en esa integración, ¿no? Entonces, creo que sí es una muy buena práctica que requiere tiempo, sí, que requiere a lo mejor inversión o que algunas personas ya estén con ese perfil de auditores internos, pero creo que ayudarían mucho a que en una auditoría pudiera solventarse mucho más rápido, ¿no? Con mayor agilidad. Sí, sin duda alguna. Como decía al inicio, a veces nos da miedo la palabra auditoría, pero no descartamos que es una forma de prevenir y de corregirnos para poder disminuir riesgos a futuras revisiones. Bien, pues estas son las inquietudes que nos compartieron. No sé si tú tengas algún comentario extra, alguna recomendación extra que quisieras hacer respecto al tema del expediente, Olga. Pues únicamente sí, como nosotros como aduanas, hacer partícipes a las demás áreas, no solo que no se queden con la idea de que solo somos un área que trae mercancías o que pasa una factura o que no, sino que podamos transmitir la importancia que tiene el estar perfectamente comunicados y que no es tampoco por un tema de comercio exterior, ¿no? Es para comercio exterior, no, es para la planta. En realidad, todo esto es para un tema que en algún momento le va a repercutir a la planta, no al nombre de Olga como responsable de aduanas, ¿no? Es lo que me gustaría transmitir. Completamente de acuerdo, Olga. Sí, de acuerdo también con lo que dices, Olga, y muchísimas gracias por tu aportación y obviamente estos comentarios sin duda alguna son enriquecedores sabiendo que tú estás en el día a día de la operación. Gracias a Bien, ustedes. bien, a todos los que nos acompañan, no sé si queremos abrir un espacio para preguntas y respuestas, entonces si quisieran escribir alguna inquietud, una pregunta en el chat, se los agradeceríamos para ver si unos 5 A minutos ver, podemos estar aquí comentando. aquí hay una. Con respecto a las firmas, sabes que lo veo bien chiquito. Con respecto a las firmas de las hojas de calculación de valor, si el caso es al revés del caso que mencionaste y encontramos, la verdad es que no sé cómo hacerlo grande. Espérame. Ay, Dios. Es que me lo ponen un... ¿Cómo le hago para verlo? A ver, permítanme. Que si les compartimos la presentación, sí, sí se las podemos compartir. Aquí está. El representante legal actual puede firmar los documentos que se van a corregir ahora 4 años después hasta el día de hoy. Híjole, pues ¿cómo firmas algo de hace 4 años si no trabajaba hoy él ahí, no? Ahí tendríamos que buscar que sea un representante legal que hubiera trabajado hace 4 años para que los pueda firmar, ¿no? Es un tema de que no va a resultar anacrónico, ¿no? Firmó el que no trabajaba, porque al final de cuentas estás firmando algo en el pasado, ¿no? Y luego, la otra, la firma del representante legal tiene que ser autógrafa o puede ser digital. Híjole, esa es la pregunta de los 100 mil millones. Pues al final de cuentas lo que busca, lo que se busca o como lo establece la ley aduanera es que tiene que ser autógrafa, dependiendo el documento, y hacerla digital si se refieren a copiar y pegar. Híjole, yo no me gusta mucho esa idea. Quizás si ya el documento escaneado ya con la firma autógrafa sí, pero todavía no, yo no veo algo que lo permita como tal. No sé, Olga, ¿tú qué opinas ahí? No, realmente ahorita está esa autógrafa, ¿no? Está el tema de la ventanilla electrónica, que hasta que se publique, y como no está publicado, pues sí tendrá que ser autógrafa, sí o sí. No hay ni un sellito ni nada. Se me han acercado ahora con temas de pandemia, se me han acercado varios proveedores, en donde ellos ya han buscado o certificado la forma de firmar electrónicamente y con una validez y no sé qué tanto choro me echan. Quizá podríamos investigar por ahí
que sea esa forma de que tenga alguna validez más allá, ¿no? Y otra es que si les va a llegar el dato estrella de diciembre, pues yo creo que sí, no sé cuándo, pero ahorita no, porque está el cambio de, pues vamos a decirle, de administración. Hay legislación que permite firmar digital, lo usamos en contrato. Sí, es lo que les decía, ver la forma de cómo llevamos eso a aduanas, ¿no? Pero en la legislación aduanera como tal no existe. Pues ya son todas las preguntas que mi capacidad aquí visual me permite ver. Pero De acuerdo. bueno, cualquier cosa, pues de todas formas, al final van a venir nuestros datos de contacto y nos pueden hacer llegar cualquier inquietud. Así es. Bien, antes de terminar, también queremos nada más otorgar un reconocimiento a Olga Ramírez, que nos acompañó en esta sesión por su dedicación y liderazgo en el cumplimiento y perfeccionamiento del control de la información fiscal y legal en materia aduanera, compartiendo experiencias, liderando e inspirando a la gente. Muchísimas gracias, Olga, por tu participación y también por todos los comentarios y recomendaciones que nos has compartido. Muchísimas gracias a ustedes gracias. por la invitación, un gusto. Bien, y por último, nada más a modo de cerrar esta sesión, pues recordar que pues estamos en tiempos complicados, pero esto no nos tiene que cambiar nuestros objetivos al día de hoy. Y invitamos a que en estos tiempos mejor sumemos talento, dupliquemos esfuerzos y así cumplamos nuestros objetivos. Entonces sabemos que no son tiempos fáciles para nadie, pero tenemos que buscar la manera y la forma de poder en equipo cumplir todos nuestros objetivos. De nuestra parte sería todo. Aquí cuentan con nuestros datos de contacto. Agradecemos su participación y como decía Marco en un inicio, estaremos compartiendo más webinars dentro de los congresos de TINTAX. Marco, no sé si te gustaría compartir algo más. No, muchas gracias, Sierra. Pues simplemente agradecer a Olga su tiempo, sus comentarios, su experiencia, compartir con nosotros y con todos los que nos acompañan. Y bueno, agradecerte a ti, Israel, excelente exposición. Y seguimos en contacto con todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho ahorita. El COVID anda muy fuerte. Yo ando saliendo ya de COVID, la libré bastante bien. Y bueno, pues simplemente es cuidémonos, pues ya como debamos de cuidarnos. Muchas gracias, Olga, muchas gracias, Isra. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias, igualmente, Gracias. muy buen día. Excelente día. Hasta Bye, bye. luego. Bye.